su palabra, ¿verdad? De estudiarla, de tratar de comprenderla, ¿verdad? Les voy a pedir de favor si me acompañan con una oración para empezar. Si inclinamos nuestro rostro, por favor. Amadísimo Dios Padre Todopoderoso, a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que seas tú conmigo, Padre Santo. Que este mensaje que tú tienes para mis hermanos, Señor, sea eficaz, Señor. Y danos un corazón, Señor, dispuesto para escucharnos, Señor. Un corazón dispuesto, Señor, para ser hacedores, Señor, de tu palabra. Te pido, Señor, tengas misericordia de todos nosotros, Señor. Te pido también por los hermanos, Señor, que aún no han llegado, Padre Santo, pero que sea tu voluntad, Señor, que apresuren sus pasos, Señor, para que este mensaje también sea para ellos, Señor. Todo esto, Dios, te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pues seguimos con el libro de Hechos. Hechos, hoy nos toca ver Hechos 18, del 1 al 17. Y estamos viendo aquí, vamos a ver que este es el segundo viaje de nuestro hermano Pablo, de nuestro hermano Pablo en lo que respecta a las misiones, ¿verdad? Le voy a pedir a mi hermano Alex, por favor, si me ayudas con las lecturas, Alex, por favor. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, él se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escucharan. Pero como se trata de cuestiones de palabra, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Ok, vamos a regresar entonces a la primera diapositiva. Muchas gracias, Alex. Dice: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, porque el oficio de ellas era hacer tiendas. Dice esta situación, dice: y fue a Corintio. Como ustedes saben, Corintio era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en aquel entonces. Era una importante crucificada de comercio y viaje. También era una ciudad reconocida por su inmoralidad, ¿verdad? En aquellos entonces Corinto era una ciudad tremenda. Dice: en los tiempos de Pablo, Corinto ya era una ciudad antigua.
Corintio era una ciudad con una notable reputación de libertinaje, especialmente de inmoralidad sexual. En el griego clásico, actuar como un corintio significaba practicar la fornicación, y una acompañante corintia significaba prostituta. Esta inmoralidad sexual era permitida por el popular culto a Afrodita, también conocida como Venus, la diosa de la fertilidad y la sexualidad. Yo creo que ahorita estamos viviendo, en la actualidad, los tiempos de Corintios. Porque cómo está ahorita nuestra ciudad, nuestro mundo, nuestro entorno, ¿no? Hay mucha inmoralidad sexual, mucho libertinaje, ¿verdad? ¿Será algo parecido o nos suena familiar esta situación que realmente estamos pasando? Porque estamos en unos tiempos de Corintios, ¿verdad? Con tanta cosa, tanta inmoralidad que vemos en los jóvenes, tanta inmoralidad que nosotros como padres a veces estamos permitiendo que nuestros hijos vean a través del internet, a través de mensajes subliminales, a través de las tele, ¿no? En apariencia vemos cuando hay un comercial de ropa interior, si lo vemos es un mensaje subliminal, algo inmoral. Se ve bonita la ropa pues de dama, ¿no? El encaje bonito, pero es un mensaje subliminal que nos lleva en determinado momento a la inmoralidad. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esas situaciones, de no caer, de tratar de tener a nuestros hijos con mucho cuidado, qué es lo que están viendo, ¿no? Pablo sabía que como personas de todo el imperio pasaban a través de Corintio, una iglesia fuerte ahí podía tocar vidas en todo el imperio. Él sabía que Corintio sería una ciudad difícil, pero no estaba interesado en solo plantar iglesias donde creyera que sería fácil. A veces nosotros pensamos, cuando vamos a compartir el evangelio, vamos con mi hermana, ¿no? Pues es fácil, ella no nos va a hacer caras. Pero no, hermanos, hay que saber que una de las ordenanzas que Dios nos ha dado es ir a predicar el evangelio. Nos vamos a encontrar con mucha clase de gentes, pero no por eso vamos a desfallecer. No por eso vamos a desfallecer, debemos de ser constantes, debemos de ser como Pablo, debemos de estar siempre ahí sobre la gente para que el mensaje del Señor Jesucristo llegue a ellos, llegue a esos corazones perdidos que están en la inmoralidad, esos corazones que les falta amor. Porque ¿qué es lo que pasa cuando vemos una persona? Hemos escuchado que a veces decimos, esa persona está amargada. ¿Pero por qué está amargada? Porque hay resentimiento en su corazón, hay amarguras. Entonces debemos de llevar todo ese mensaje, el mensaje de Jesucristo, las buenas nuevas, para que se salgan esas amarguras, esos malos sentimientos de la gente. Pablo sabía que en Corintio era una ciudad difícil. ¿Por qué? Porque no le iban a permitir con tanta facilidad plantar una iglesia, como era el plan. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo no dijo, híjole, ya me voy, aquí no puedo, sino por el contrario, Pablo fue perseverante y estuvo ahí en Corintio para plantar la iglesia. Dice también, y halló a un judío llamado Aquila con Priscila, su mujer, y fue a ellos. Se sobreentiende, hermanos, aunque no se dice claramente, que Aquila y Priscila ya eran cristianos en ese momento. Pero es posible también que Pablo los hubiera llevado a ambos a Jesús mientras trabajaban juntos haciendo tiendas. En aquellos tiempos trabajar con pieles era fabricar tiendas para poder ahí vivir. Esto inició de una de las importantes amistades del Nuevo Testamento entre Pablo, Aquila y su esposa Priscila. Pablo los llamó mis colaboradores que expusieron sus vidas por mí. Esto lo podemos ver en Romanos 16, 3, 4, donde nos dice: saluden a Priscila y Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía,
y les estoy muy agradecidos, y les están muy agradecidas las iglesias de las que no son judíos, y también le dan las gracias. Aquí Dios puso a este matrimonio con Pablo para ayudarle a predicar el evangelio. Yo te pregunto, hermanos, como matrimonio, ¿qué estamos haciendo para llevar ese evangelio a las demás personas? A veces puede decir, bueno, mi esposa lo hace por separado, qué bueno. Mi esposo lo hace por separado, qué bueno. Pero el matrimonio, como lo hizo Priscila con Pablo, ¿lo estamos haciendo? A veces decimos, híjole, ¿yo para qué voy a clases de matrimonios? Si ya lo sé todo. Lo que dicen no es interesante. Pero créeme, hermano, que es interesante. Aquí estamos viendo que como matrimonio, que fue Priscila y Aquila, tuvieron fuerza para aún estar predicando ahí en Corintio con Pablo. Entonces, qué importante es que como matrimonio estemos en la misma sintonía, en la misma sincronización para hablar del evangelio a las parejas que lo necesitan. A veces pensamos, pues que vaya mi esposa, ¿no? Pues sí es bueno que vaya tu esposa, pero a veces es bueno que como matrimonios vayamos con un matrimonio a darle las buenas nuevas, a decirles, a hablarles del evangelio, ¿verdad? Priscila es un diminuto de Prisca, la cual es una de las grandes familias de Roma. Ella probablemente estaba relacionado con una familia de alguna manera. En la mitad de las veces que se menciona este matrimonio del Nuevo Testamento, el nombre de Priscila está escrito primero, lo cual se dice que es muy inusual. Dice, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Para Pablo, el hacer tiendas era una parte importante de su ministerio, a pesar de reconocer su derecho a ser apoyado económicamente por aquellos a quien ministraba. Aquí vemos cómo el hermano Pablo, a pesar de que él sabía que las personas a las cuales ministraba, él les podía pedir dinero y tenía la obligación de darles el dinero para que Pablo viviera. Pero no, Pablo que dijo, yo sé trabajar, yo voy a trabajar para que luego no se me juzgue. Quizá hoy en estos tiempos hay pastores que viven de las limosnas o de los diezmos. No es malo. Empieza a ser malo cuando el pastor se empieza a dar una vida que nunca tuvo. ¿Qué pensaríamos si mi hermano Martín, perdón hermano, vamos a hablar de ocupados, hablar de otro, ¿me permite hermano? No. Gracias. Nuestro hermano Martín tiene su trabajo secular. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué pasaría si nuestro hermano Martín no tuviera su trabajo secular y viviera de una forma ostentosa? ¿No sería lo correcto ante los ojos de Dios? ¿Verdad? Dice el Señor, ok, sí, puedes vivir de los diezmos, pero de una manera normal. No quieras tener un Audi, un BMW. A lo mejor te voy a dar un Monza, ¿no? Tranquilo. Pero es de la forma en que Pablo nos lo está diciendo. Y comento esto porque ustedes saben, todos sabemos, ¿no? que hay congregaciones donde el pastor vive a costillas de la congregación. No es malo, hermanos. Es malo cuando caemos en abusos. Es malo cuando caemos en cosas que no son las adecuadas, ¿no? Se puede decir en una asamblea, a ver, hermano pastor, ¿con cuánto vive usted? 10, 15 mil pesos, no lo sé, ¿no? Pero ya que el hermano pastor tuviera a sus hijos en escuela de paga, que el hermano pastor se fuera a Las Vegas a jugar, que el hermano pastor anduviera de muchos viajes, dices, híjole, qué raro sería eso, ¿no? Como que no es lo correcto. Dios nos está diciendo, ten tu trabajo. Pablo, perdón, nos está dando la demostración de lo que se debe hacer. ¿Tienes tu trabajo secular? Trabaja. No vivas nada más de tus rentas, ¿no? No esperes a que te caiga todo, ¿no? Trabaja, demuestra que sabes hacerlo. ¿Por qué? Porque es una ordenanza que el Señor nos da.
Aquí vemos en Corintios 9:15, dice, pero yo no he usado esos derechos, tampoco les escribo para que me den algo, prefiero morir que perder el motivo de mi orgullo, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo, es solo mi obligación, y pobre de mí si no lo hago, y si hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa, pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. ¿Quién se la ha dado? Dios, ¿verdad? Entonces, así como pusimos el ejemplo de nuestro hermano pastor, es nuestra obligación, hermanos, llevar el mensaje a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las colonias, a todas las delegaciones. Es nuestra obligación, no nada más a mi vecino, no nada más aquí en mi claustro y examina, sino por el contrario, como lo están haciendo las hermanas, ¿no? Ir al asilo a dar las buenas nuevas. Ir al asilo que si la gente la vemos sin ganas, ustedes, hermanas, con ese ánimo, van y sigan yendo, sigan persistiendo, como lo hizo Pablo. No vamos a desanimarnos nunca si alguien nos cierra las puertas, ¿verdad? Sino por el contrario, si alguien nos cierra las puertas, que Dios te bendiga y vamos a tocar la otra puerta, ¿verdad? Porque aquí, como nos está diciendo en Corintios, es una obligación, no es opcional, hermanos. Eso es una obligación. Y si no lo hago dice, eso es una obligación, y pobre de mí si no lo hago. Pobre de mí. ¿Qué pasará si no lo hacemos, hermanos? ¿Qué pasará? ¿Nos reprenderá alguien? ¿Quién creen ustedes que nos pueda reprender? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa cuando a nuestros hijos les mandamos a hacer algo y no lo hacen? Los reprendemos, ¿verdad? Pues de igual manera nuestro Dios Padre nos ha dado esa ordenanza. Vayan y hagan discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza que tenemos, no es opcional. Y a veces lo vemos como opcional, ¿no? Cuando nos quedamos aquí, cuando el hermano Martín nos pide, quédese el discipulado, híjole, nos vamos así como que no me vea, ¿verdad? Pero esto es importante para nosotros, es importante lo que nos dice el hermano Martín, porque es una ordenanza para nosotros. Nosotros tenemos que aprender para llevar ese evangelio a las demás personas. Dice lo siguiente, déjenme ver porque aquí ya mis dientes me andan medios fallos. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que él era Cristo. Perdón. Repito porque me trabé. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Pablo era muy eficaz cuando discutía, no precisamente de discutir para pelear, sino por el contrario, para razonar y debatir la palabra de Dios. Entre los judíos y los griegos. Los griegos estaban presentes en las sinagogas, eran gentiles que mostraban interés y eran solidarios con el judaísmo. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, cuando llegó Timoteo, trajo noticias sobre los cristianos en Tesalónica. ¿Qué noticias le trajo a Pablo? Vamos a ver qué noticias trajo Timoteo al hermano Pablo. Y eso lo vemos en Tesalonicenses 3, del 6 al 10. Primera de Tesalonicenses 3, del 6 al 10. Pero Timoteo acaba de regresar y nos ha dado buenas noticias sobre la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dijo que ustedes conservan siempre buena memoria de nuestras enseñanzas y ejemplo.
y tienen muchas ganas de vernos de nuevo, igual que nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, a pesar de todos nuestros sufrimientos y dificultades, todavía nos sentimos animados, porque ustedes tienen mucha fe. En realidad, a saber que ustedes siguen firmes en el Señor, nos sentimos reanimados, y estas inmensas alegrías que sentimos ante Dios por ustedes, que no es posible agradecerle lo suficiente. Seguimos orando mucho por ustedes de día y de noche. Oramos para que podamos estar de nuevo allí con ustedes y darles todo lo que necesitan para tener muy fuerte su fe. Esto es lo que trajo Timoteo al hermano Pablo de Macedonia. Macedonia, donde el hermano Pablo ya había estado. Entonces Pablo se siente contento al saber que Timoteo traía esta carta, y donde Pablo ya había estado, se siente contento porque la gente a la cual él les había predicado seguían en fe, seguían con la palabra del Señor, y esto le daba mucho ánimo a Pablo para seguir adelante, le daba ánimo a Pablo para seguir en Corintios. Pablo seguía con ese ánimo, con esa fe que tenía, seguía con ese ánimo. Nosotros ¿cómo nos desanimamos, hermanos? Cuando alguien no quiere escuchar de la palabra de Dios. ¿Cómo nos desanimamos cuando llegamos a la fiesta y nos dicen, híjole, ahí viene el Arturo, y luego ya ni quiere bailar, nada más quiere estar hablando de Dios, o la Leti, ¿no? Híjole, ahí viene esa Leti, ¿cómo son? No le digo cómo lo dice porque la verdad, híjole. Pero bueno, damos gracias a Dios por todo eso, ¿no? Cuando llegamos a la casa de Leti, híjole, ahí viene. Nos dicen, les voy a decir la verdad, que la verdad para mí me queda grande y yo sé que no lo son. Ahí viene el pastor y la pastora, ¿no? Porque siempre que llegamos, gracias a Dios, hablamos de la palabra. Y no es porque nosotros queramos, créanme que Dios pone el tiempo para ir a predicarle siempre a sus papás, a sus hermanos, a los sobrinos, ¿no? Pero ahí viene el pastor, ¿y qué dice la pastora? Híjole, nos queda todavía grandes ese cargo, ¿no? Pero la verdad, gustosos vamos, porque pues es Dios quien pone esos momentos, ¿no? Continuamos, hermanos. Dice el versículo 6 y el 8. Pero poniéndose y blasfemándose esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y dice, pero oponiéndose y blasfemándose estos. La blasfemia debe haber sido dirigida ¿contra quién, hermanos? Es correcto, contra Jesús, ¿verdad? Porque Pablo predicaba que Jesús era el Mesías. Dice también, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo sentía una fuerte responsabilidad de predicar a los judíos primero. Pero cuando su mensaje fue rechazado, él no desperdició el tiempo y se fue a los gentiles. Esto lo podemos ver en Romanos 1:16. Y dice Romanos 1:16: pues no siento vergüenza de la buena noticia, porque es el poder de Dios. Porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen. Se anuncia primero a los judíos, pero también es para los que no son judíos. ¿Qué nos está diciendo Pablo? No tengas vergüenza si alguien no te escucha. No te desanimes, porque esta noticia no nada más es para el policía, no nada más es para tu vecino. Esta noticia es para todo el mundo. Es para todo el mundo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ir y predicar a todos. Me acuerdo mucho de un comentario que hizo mi hermana Laurita,
de que él estaba, creo que en un centro comercial cuando vio a los policías, ¿no? Y dijo, híjole, ¿yo ahora cómo les predico? A mi hermana ahorita no le dio miedo. ¿Por qué? Porque iba con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros nunca debemos de olvidar, hermanos, que nosotros cuando recibimos la palabra de Dios, tenemos ese poder, esa fuerza, ese Espíritu Santo que nos da fortaleza, que nos debe dar fortaleza, que no nos debe dar miedo, no nos debe dar temor, ¿verdad? Si nos rechazan, adelante, debemos de seguir con otras gentes que en verdad les va a interesar. Y créanme, porque a mí me ha pasado en el trabajo, a veces por alguna situación sale algo, ¿no? de que yo soy cristiano. Vete de aquí o se dan la media vuelta. Pero ya por la tarde, noche, que me ven, vamos, algo que les llamó la atención cuando yo fui en el primer viaje, fue que me subieron los alimentos y oré. Entonces les llaman así, ¿tú eres cristiano? Sí, pasó. Por la tarde, noche me dicen, oye, te puedo hacer una pregunta, sí, dime. ¿Y por qué oraste? ¿Por qué oré? Porque le doy gracias a Dios de estos alimentos que Él me da. Le doy gracias a Dios porque tengo un trabajo. Le doy gracias a Dios porque tengo salud. Entonces, ¿a qué voy, hermanos? A que en apariencia a lo mejor la gente no nos escucha. Pero sí hay algo que en su corazón va a caer. Es esa pequeña semilla que a lo mejor contigo no va a dar frutos. Pero con alguien va a dar. Dice la Escritura, a ver si no me equivoco, que Dios va a terminar la obra. Tú dejas la semilla y Dios va a terminarla. A lo mejor no contigo, a lo mejor va a haber otro hermano que va a llegar y ese hermano le va a hablar mejor o más bonito, no sé qué palabras Dios tenga para ese hermano, y va a hacer que él acepte a Dios en su corazón, ¿verdad? Entonces no nos desanimemos. Dice, Pablo cumplió con el espíritu de lo que Jesús dijo, y lo vemos en Mateo 7:16. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando la gente ha determinado rechazar el Evangelio, no deberíamos seguir insistiendo con ellos hasta que la puerta esté abierta otra vez. Tú puedes ir, pero si dice no, bueno, es tiempo de que a lo mejor te retires y otro hermano venga a terminar la obra, con el favor de Dios. Sacudiéndose los vestidos, Pablo hizo esto para que ninguna partícula de polvo de la sinagoga permaneciera en su ropa, no mucho menos en sus sandalias. Esta era una forma dramática de expresar su rechazo hacia su rechazo. Pablo era ciertamente capaz de dar demostraciones dramáticas y vividas sobre su mensaje. Pablo dice, se sacudió las sandalias porque expresando su rechazo de la gente que lo rechazó. Puede ser una combinación ahí de palabras medias raras, ¿verdad? Pero dice Pablo, bueno, si tú me rechazas, este mensaje es para ti, pero si tú lo rechazas, pues me voy. Voy a otro lado donde alguien sí lo quiera escuchar, ¿verdad? Dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Esto qué nos demuestra? Que Pablo trató a los judíos de Corintio con amor y gracia, incluso después de que estos lo rechazaron, a él y a su mensaje. Definitivamente no les prohibió a los judíos venir a Jesús. Solamente cambió el enfoque de su evangelismo de judíos a gentiles. ¿Tú no lo quieres escuchar? Ni modo. Voy con otra gente que en verdad lo quiere escuchar. ¿Verdad? Pablo trató siempre con amor y gracia. A veces vamos la primera vez con la hermana o con la persona que queremos compartir el evangelio y vamos con mucho entusiasmo, con mucho amor. Y nos dice, híjole, estoy ocupado, ven mañana, ¿no? Y volvemos ahí, ven mañana. Pero la tercera, cuarta vez, como que ya no vamos con mucho amor, ¿verdad? Híjole, ahora voy a ver si mi hermana me abre, ¿no? Pues no, nos debemos de ir siempre con ese amor, con ese entusiasmo que Dios nos da, que Dios nos dice, vayan siempre con entusiasmo de amor. Dios nos ha enseñado a amar.
¿qué es lo que hay qué es lo que debe haber en nuestro corazón? Amor, ¿verdad? Para que de ese amor salga de nuestra boca. Porque si no tenemos amor en nuestro corazón, no va a salir el amor. Crispo fue uno de los pocos en Corintio a quien Pablo bautizó personalmente. Esto lo vemos en Corintios 1:14. Dice así: agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fueron bautizados por mí, excepto Crispo y Gayo. Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fue bautizado por mí. No porque Pablo no pudiera bautizar, sino él agradecía porque esa no era su misión. La misión de Pablo, ¿cuál era? Predicar el Evangelio. ¿De quién era la misión de bautizar? ¿De quién, hermanos? De los pastores, de Juan el Bautista, que era el que bautizaba, ¿no? Pero la misión de Pablo era predicar el Evangelio. Por eso es que da gracias a Dios de que pudo nada más bautizar a Crispo y a Gayo, ¿verdad? Y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Pablo no dijo qué clase de personas eran estos corintios, y eso lo vemos en 1 de Corintios 1 al 26. Dice: ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias y que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Como sabemos, Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que el mensaje le llegue al obrero, al abogado, al licenciado, al señor de las tortillas, al que reparte el pan. De igual manera, nosotros no debemos de ser selectivos para dar los mensajes, ¿verdad? O yo nada más doy mensajes, el mensaje de salvación a mis compañeros de trabajo. ¿Cómo le voy a dar mensaje de salvación al mecánico? Eso no es para mí. O cómo voy a ir al asilo si hay pura gente que no me escucha, ¿verdad? Pablo no hace excepción de personas. Pablo quiere que todo el mundo lo conozcamos. Es lo que Dios quiere, que todo el mensaje llegue a todo, ahora sí que todo México se entere, que todo el mundo lo oiga, ¿no? Me faltó. Dice: el estímulo especial de Dios para Pablo en Corintio. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Fíjate, hermano, lo que dice: no temas. No temas implica, detrás de este mensaje, es que Pablo tenía miedo. Temía que allí en Corinto su trabajo fuera ininterrumpido por los judíos opositores, como fue en Tesalónica o Berea. Por lo tan fuertemente carga, por la fuerte carga de inmoralidad que lo rodeaba, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios? Habla y no calles. La solución para el miedo de Pablo, ¿cuál era, hermanos? Era la obediencia. La orden de Jesús que le había dado, de no tener miedo, de hablar y no callar, lo cual es seguir compartiendo la palabra de Dios. Y quizá he sido muy repetitivo en esto, ¿verdad? Pero no debemos callar. Dice una alabanza: no puedo callar de alabarte, Jesús. Pues de igual manera, no debemos callar para que todo el mundo conozca el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿no? El plan de salvación, las buenas nuevas. No debemos de callar, que no nos dé miedo. Les comentaba hace rato, no debemos de tener miedo, porque tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la fuerza del Espíritu Santo. No debemos de temer. Jesús no le dijo a Pablo que sus oponentes no tratarían de detenerlo, solo que no tendría éxito. Y aquí dice: ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Créanme, hermanos, que nadie nos va a poder hacer mal cuando vayamos a predicar el Evangelio. Podemos ver caras así feas, ¿no?
y otra vez ahí viene. Pero no debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios nos está mandando. Es la ordenanza que el Señor nos está dando, ¿no? Ve, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y Dios dice, yo estoy contigo. Esta promesa era la base para la orden de Dios de no tener miedo y continuar predicando. Cuando entendemos lo que esto significa y quién lo dice, eso es suficiente. Porque dice, porque yo estoy contigo. Dios no te está diciendo, yo voy a estar contigo de lunes a viernes. O nada más voy a estar contigo sábados y domingos. O voy a estar nada más contigo cuando estés en reunión de varones. O voy a estar contigo cuando sea reunión de mujeres. No, Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hermano. Por eso no debemos de tener miedo a nada. A nada, hermanos. Que eso no es impedimento para ir a dar las buenas nuevas, a compartir el Evangelio. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta promesa adicional era una constante garantía para Pablo, que en varias ocasiones debe haber tenido dudas sobre la supervivencia de la iglesia en Corinto. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí habrá mucho pueblo, hermanos. ¿Ustedes creen que aquí haya mucha gente para que conozcan el Evangelio o no? ¿Lo hemos hecho? Porque a veces decimos, pues ya fui con mi compadre Lola, ya fui al claustro Yesamina, ya fui a las escuelas y la gente no me oye. ¿Ustedes creen que en verdad hemos visto a toda esa gente que vive aquí en Santa Bárbara? ¿O nunca ustedes creen que ya le hemos dado el Evangelio a todos nuestros familiares? Yo estoy seguro que falta alguien de nuestros familiares a la cual le podamos dar estas buenas nuevas, ¿verdad? Dice, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses. Poco tiempo, ¿no? 1 año y 6 meses, es bastantito tiempo, ¿no? A veces nosotros vamos y tocamos 3 o 4 veces a la vecina y nos dice, ven otro día, y nos desanimamos. Pablo estuvo ahí en Corintio 1 año y medio, lo cual parece haber sido mucho más tiempo que en cualquier otra de las ciudades donde había fundado su iglesia. Su ministerio en Corinto se describe simplemente como enseñándoles la palabra de Dios. La duración de distancia de Pablo en Corinto muestra dónde estaba su corazón en el ministerio. Él no era un evangelista de entrar y salir, sino era un hombre comprometido con hacer discípulos. A veces decimos, híjole, pues ya nos vamos, ¿no? Ya no he visto casi, ya nos vamos, ya no regreso. No, hermanos, hay que insistir. Dice, los judíos de Corinto intentaban sin éxito condenar a Pablo ante las autoridades civiles. Ya me estoy aquí tardando, vámonos un poquito más a prisa. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuadió a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, al abordar a Galión, los judíos de Corinto intentaban detener el trabajo y la predicación de Pablo en toda la provincia. Si Galión hubiera aceptado los cargos de los judíos y hubiera encontrado culpables a Pablo de las supuestas ofensas, los gobernadores de las provincias por todos lados hubieran tenido un precedente y el ministerio de Pablo hubiera sido severamente restringido. Él dijo, aquí no hay ningún problema, no está agrediendo a nadie, simplemente está diciendo la palabra de Dios. Yo no le veo ninguna negativa para que él siga hablando, ¿verdad? Y al comenzar Pablo a hablar, antes de que Pablo pudiera defenderse, Galión lo hizo por él correctamente. Vio que el gobierno no tenía ningún rol en intentar decidir asuntos religiosos. Sin embargo, sí tenía un papel legítimo en el asunto, si fuera algún agravio o algún crimen.
no estaba agrediendo a nadie, ni había algún crimen. Por eso es que Pablo no tuvo después ningún problema en seguir predicando en Corintios, ¿verdad? Dice, entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Galión volteó la vista hacia otro lado cuando los gentiles enojados golpearon a Sóstenes, el líder de la sinagoga. Probablemente, hermanos, tanto la multitud como el mismo Galión estaban más contra los judíos que en contra de Pablo. Era su deber dejar a este buen hombre tranquilo, pero no era su deber el permitir que los gentiles, por otro lado, empezaran a golpear a los judíos. Era deber, sí, déjenlo tranquilo, era un deber, pero no debía permitirles que fueran golpeados los judíos, ¿verdad? Aparentemente, cuando Cristo creyó en Jesús, fue reemplazado como líder de la sinagoga por Sóstenes, quien después parece haber convertido en cristiano. ¿Y dónde vemos esto, que Sóstenes se convierte en cristiano? Pues aquí lo vemos en 1 Corintios 1:1, donde dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Quizá podamos decir, híjole, más bien resumiendo, hermanos, debemos de llevar el Evangelio a todo el mundo, no tener miedo, saber que es una ordenanza. ¿Quién va a estar con nosotros? Dios. Y sabemos que todos van a ser salvos cuando escuchen la palabra, como aquí dice en 1 Corintios, ¿no? Aquí en 1 Corintios nos dice: cualquiera, dice, lo voy a leer del 1 al 3. Se Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Dios va a estar con nosotros, Dios va siempre, no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Quizá, hermano, los enredé un poquito, pero en conclusión, ya les dije, ¿cuál es la conclusión? Hacer apóstoles, no tener miedo, predicar a todo el mundo, no desfallecer como lo hizo Pablo, ¿no? Él fue constante, siempre estuvo insistiendo. De igual manera, hermanos, nosotros debemos insistir para que todo el mundo conozca el Evangelio, todo el mundo conozca de Dios, para que cuando estemos en la presencia del Señor y nos pida cuentas, nos diga: ¿qué hiciste? Híjole, Señor, es que me dio miedo, Señor, me dio pena. ¿Qué va a decir Dios? No debiste haber tenido miedo ni pena, porque yo estaba contigo, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que has puesto en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre Santo, que el día de hoy esta enseñanza, Señor, de ser apóstoles, porque es ordenanza tuya, de no tener miedo, Padre Santo, porque tú estás con nosotros, quede en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tenemos un lugar donde reunirnos, Señor, para venir a escuchar tu palabra, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Te pido, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Señor, que tú seas con ellos. Guárdanos de pecar, Señor, de pecar en contra de ti, Padre, de pecar en contra de ti, Padre Santo. Y darnos esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante, Señor, y no desfallecer. Te lo pedimos, Padre Santo, en el bendito nombre de tu hermano Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos.